Hablemos de la rabia. Es sin duda uno de los virus más letales que conocemos, porque una vez que aparecen los síntomas, el desenlace es prácticamente inevitable. Pero lo más curioso es que su método no es la velocidad, para nada, es la paciencia, una paciencia casi estratégica. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es que un virus llega a ser 100% fatal? ¿Cuál es su secreto? Y la respuesta es sorprendente. No tiene que ver con un ataque inicial superagresivo, sino con un viaje increíblemente sigiloso y metódico a través de nuestro propio cuerpo. Y es que aquí nos encontramos con la gran paradoja de la rabia. El virus es lento, muy lento. Y es justo en esa lentitud donde está la clave de todo. Es su mejor estrategia para contagiarnos, pero, al mismo tiempo, es nuestra única oportunidad para defendernos. Suena increíble, ¿no? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Ok, el invasor silencioso. Y es que así es como actúa. Todo, absolutamente todo, comienza en el instante de la infección. Pero ojo, el virus no lanza un ataque frontal masivo, no. Al contrario, inicia una invasión muy calculada, muy silenciosa. Para entenderlo bien, hay que ver su fisiopatología, que se puede resumir en 5 pasos clave. A ver, paso 1, la inoculación. O sea, el virus entra a través de la saliva en una mordedura. Paso 2, empieza una replicación local, ahí mismo, en el tejido muscular. Luego viene el paso 3, que es el crucial, una migración lentísima a través de los nervios periféricos. El paso 4 es cuando por fin llega al cerebro, y ahí sí se da una replicación explosiva. Y finalmente, el paso 5. El virus hace el viaje de vuelta. Se propaga de forma centrífuga hacia las glándulas salivales. ¿Para qué? Para estar listo y saltar a un nuevo huésped. Entonces vamos a ver con más detalle este viaje lento y fatal, porque es justamente la mecánica de esta migración lo que hace a este virus tan particular y claro, tan peligroso. Y para entenderlo, hay que hablar de un concepto clave, el neurotropismo. Es una palabra que suena complicada, pero la idea es simple. Significa que el virus de la rabia tiene una afinidad, una atracción casi exclusiva por el tejido nervioso. O sea, no le interesan otros órganos, otros sistemas. Su objetivo es uno y solo uno, el sistema nervioso central. Y esta especialización es lo que guía absolutamente todos sus movimientos. Y aquí viene lo increíble. ¿Saben a qué velocidad viaja? Apenas entre 12 y 24 milímetros por día. Es extremadamente lento. Y justamente por eso, el periodo de incubación puede variar tantísimo. A veces son semanas, otras veces meses. Incluso se han visto casos de más de un año. Todo depende, lógicamente, de qué tan lejos esté en la mordedura del cerebro. Ahora, ¿qué pasa cuando el virus por fin llega al cerebro? Bueno, aquí ocurre algo que es, desde un punto de vista biológico, fascinante. Provoca lo que se conoce como encefalitis, que es una inflamación del cerebro. Pero, y esto es muy importante, a diferencia de muchos otros virus, no causa una destrucción masiva de células. El verdadero daño viene de la disfunción neuronal. Además, el virus deja una especie de firma, una huella inconfundible, los famosos cuerpos de Negri. Son básicamente inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas, o sea, acumulaciones del virus dentro de las neuronas, y son el marcador diagnóstico clave en un análisis post-mortem. Y es precisamente esa disfunción cerebral la que produce los síntomas que todos asociamos con la rabia, los más aterradores. La hidrofobia, ese pánico al agua, y la aerofobia, el miedo a las corrientes de aire. En realidad no son miedos psicológicos, son espasmos faríngeos, espasmos musculares totalmente involuntarios. Y luego tenemos la cialorrea, que es esa salivación excesiva, y la agresividad. Ambos son mecanismos perfectos, evolutivamente hablando, para facilitar la transmisión del virus. Es el virus manipulando al huésped para poder propagarse. Toda esta fisiopatología tan específica nos lleva a entender quién es el rostro de la víctima. Porque no se trata solo de estar expuesto al virus, sino de dónde y cómo ocurre esa exposición. Pensemos en la niñez, por ejemplo. Por su estatura, es mucho más común que las mordeduras ocurran en la cara, el cuello o la cabeza. Y si recordamos la velocidad súper lenta del virus, una distancia tan corta hasta el cerebro significa que el viaje se reduce dramáticamente. Y con ello, el periodo de incubación. La ventana de tiempo que tenemos para actuar se vuelve muchísimo más pequeña. Ahora, para el habitante urbano, el escenario es otro. El riesgo principal viene de la llamada rabia urbana. Aquí, el vector más común, por lejos, son los perros y gatos no vacunados. En este caso, la prevención depende casi en su totalidad de las campañas de salud pública y de la vacunación masiva de las mascotas.
Pero para el profesional rural, la historia es completamente diferente. Pensemos en veterinarios, agrónomos, gente que trabaja en el campo. Ellos están expuestos a la rabia silvestre. En este siglo, el virus circula en reservorios de animales salvajes que son, como es de imaginar, muchísimo más difíciles de controlar. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a trazar el mapa del riesgo. Porque el peligro de la rabia no es igual en todos lados, para nada. Está muy sectorizado según los ciclos de transmisión y, por supuesto, la geografía. Aquí se ven clarísimo los dos grandes ciclos de la rabia. Por un lado, la rabia urbana, cuyo reservorio primario son los perros no vacunados. El vector común, claro, son perros y gatos. En Argentina, esta forma está bastante controlada en las grandes ciudades gracias a la vacunación. Pero por otro lado, tenemos la rabia silvestre. Aquí, el reservorio son los animales salvajes, murciélagos, zorros, zorrinos, y las zonas de riesgo en Argentina se concentran principalmente en las provincias del norte, como Jujuy o Salta, donde este ciclo sigue muy activo. Y si nos metemos un poco más en la rabia silvestre, hay que diferenciar bien los vectores. Tenemos la rabia terrestre, que es transmitida principalmente por zorros, sobre todo en la región de la Puna. Y luego está la rabia de los murciélagos, que es una preocupación enorme en el norte de Argentina. Y un dato importantísimo aquí, no solo la transmiten los murciélagos hematófagos, los que se alimentan de sangre, sino también los no hematófagos. Ambos pueden ser portadores. Con todo esto en mente, llegamos al punto final, y es probablemente el más importante de todos, la carrera contra el tiempo. La pregunta es, ¿cómo podemos usar la mayor debilidad del virus, su increíble lentitud, a nuestro favor? Bueno, hablemos del diagnóstico. Hay dos caminos. El primero es el clínico epidemiológico. Básicamente se basa en la sospecha, en los síntomas, en el comportamiento del animal y se usa para tomar decisiones ya, de forma inmediata. Con la rabia no se puede esperar. Pero la confirmación definitiva, el gold standard, es otra cosa. Consiste en detectar directamente el virus en el tejido cerebral del animal, y para eso se usan pruebas como la inmunofluorescencia directa, o IFD, y también el PCR. Y aquí es donde entra en juego el famoso protocolo de observación de 10 días. La lógica detrás de esto es brillante y muy importante de entender. A ver, si un animal ya tiene el virus en la saliva, listo para transmitirlo, significa que está en la fase final de la enfermedad, moriría en muy pocos días. Por lo tanto, si después de 10 días de observación el animal sigue perfectamente sano, se puede descartar con casi total seguridad que haya transmitido la rabia. Y aquí cerramos el círculo. El punto clave de todo esto es que la estrategia del virus, su mayor fortaleza, es también su talón de Aquiles. Ese lento avance por los nervios es lo que nos da una ventana de oportunidad. Es lo que permite que exista la profilaxis post-exposición, o PEP. Esta es una combinación de inmunoglobulinas y vacunas que se aplican después de la mordedura y que logran interceptar al virus en su viaje. Lo neutralizan antes de que llegue al cerebro. Es, literalmente, una carrera contra el tiempo. Una carrera que la ciencia nos permite ganar. Así que para terminar, queda una reflexión. El virus de la rabia es un depredador antiguo, ¿no? Y en un mundo como el nuestro, obsesionado con la velocidad, con la inmediatez, ¿qué nos enseña su estrategia tan lenta? Quizá nos enseña que a veces la táctica más letal no es la más rápida, sino la más paciente, la más sigilosa. Y que las amenazas más grandes, muchas veces, son las que se mueven en silencio. Nuestra mejor defensa entonces siempre será la anticipación y, por supuesto, el conocimiento.